En la sala de conferencias de Primorsky Standard Insurance Company reinaba un ambiente de negocios. Abigail Corrigan estaba delante de un proyector, apuntando con un puntero láser a un gráfico. Su voz sonaba segura mientras explicaba la esencia del nuevo programa de seguros para clientes corporativos. Así que, caballeros, la aplicación de este programa nos permitirá aumentar nuestra base de clientes en un 15% al final del trimestre. Abigail pasó la diapositiva mientras seguía explicando los matices del programa propuesto. En ese momento, notó vibrar el teléfono que tenía sobre la mesa. En la pantalla apareció el número del hospital St. Agnes. Abigail frunció el ceño, pero continuó con su presentación, apenas sin aliento. Disculpe, volvió a sus notas. Como iba diciendo, centrarnos en clientes del mercado medio nos permitirá. El teléfono volvió a vibrar, el mismo número. Un momento, por favor, se disculpó Abigail ante sus colegas. Parecía urgente. Se acercó a la esquina de la sala de conferencias y atendió la llamada. «Señorita Corrigan». La voz de la enfermera sonaba profesionalmente distante. «Lo siento, pero su madre, Lydia Corrigan, ha fallecido hace 20 minutos. Hemos intentado llamarla». Abigail cerró los ojos. Algo se estremeció en su interior, pero por fuera permaneció casi inmóvil. Aferró el teléfono con más fuerza. «Comprendo. Gracias por llamar. Iré en cuanto pueda». Su voz era suave, casi mecánica. Volvió a la mesa donde estaban sentados los jefes de departamento y los posibles socios. 12 pares de ojos la miraban expectantes. «Pido disculpas por la interrupción». Abigail bajó un momento la mirada hacia sus notas para ordenar sus pensamientos. «Continuemos. ¿Dónde estábamos?» Los siguientes 30 minutos pasaron como un borrón. Habló, respondió preguntas, sonrió cuando fue necesario. Su cuerpo funcionaba con el piloto automático mientras su mente intentaba dar sentido a las noticias que había recibido. Cuando terminó la reunión, el jefe del departamento, Marcus Daly, se acercó a ella. «Gran presentación, Abigail. Creo que estamos cerca de firmar un contrato». «Gracias, Marcus», sonrió débilmente. «Tengo que irme. Mi madre acaba de morir». Marcus se quedó con la boca entreabierta. «Dios, Abigail, lo siento tanto». «¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Podríamos haber cambiado la cita». «¿Y perderme un cliente?», sacudió la cabeza. «No, no pasa nada. Puedo arreglármelas. Pero ahora tengo que irme». Marcus le tocó el hombro con torpeza. «Claro, tómate el tiempo que necesites. Y siento mucho tu pérdida». Abigail asintió, recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Solo una vez en el coche se permitió respirar hondo. Mamá. Lydia siempre había parecido tan fuerte, tan inquebrantable. Incluso cuando le diagnosticaron un cáncer de páncreas terminal hacía 3 meses, se negó a rendirse, siguió luchando. Abigail arrancó el motor y se dirigió al hospital. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. La última conversación con su madre había sido hacía solo 2 días. «No dejes que se siente en tu cuello, Abby». La voz ronca de Lydia sonaba débil, pero seguía siendo fuerte. «Te mereces algo mejor que ese vago». «Mamá, por favor, no hagamos esto ahora», replicó entonces Abigail cansada, acomodando la almohada bajo la cabeza de su madre. «¿Cuándo?» Lydia se levantó sobre los codos con dificultad. «Cuando me haya ido. Entonces será demasiado tarde. Noel te está chupando la vida como esta enfermedad me la está chupando a mí». «Deja de ponerte dramática», intentó sonreír Abigail. «Noel, solo está pasando por una mala racha. Las cosas mejorarían pronto». Lydia se limitó a negar con la cabeza, con la decepción evidente en los ojos. «¿7 años de tiempos difíciles? Vamos, querida, eres una mujer inteligente». Abigail aparcó fuera del hospital y se sentó unos minutos, reuniendo fuerzas. No estaba preparada para ver el cuerpo de su madre, rellenar papeles, ocuparse de los preparativos del funeral, pero no tenía elección.
En el hospital la recibió la misma enfermera que la había llamado. Acompañó a Abigail a la habitación donde yacía el cuerpo de Lidia y salió con delicadeza, dejándola a solas con su madre. Lidia parecía tranquila. La enfermedad la había agotado, convirtiendo a la otrora vigorosa mujer en un frágil esqueleto cubierto de piel gris. Pero su rostro carecía ahora del sufrimiento que había acompañado los últimos meses de su vida. Abigail se sentó en silencio junto a la cama y cogió la mano fría de su madre. No brotaron lágrimas, solo vacío y un extraño entumecimiento. Una hora más tarde ya estaba rellenando los papeles necesarios y discutiendo las formalidades con la administración del hospital. En media hora, más llamó a la funeraria, concertó la fecha y la hora. Actuaba mecánicamente, como un robot que ejecuta un programa. Abigail regresó a casa a última hora de la tarde. Cuando abrió la puerta con su propia llave, oyó a Noel al teléfono en la cocina. Su voz sonaba animada. Sí, claro, lo organizaré todo. El sábado creo que será perfecto. Tú traes el alcohol y yo me encargo de los aperitivos. Se quedó en silencio, escuchando, y luego se rió. No, no le importará. De todas formas, ahora mismo no le importa. Su madre acababa de quitarse los patines. Abigail se quedó paralizada en el pasillo, sin dar crédito a lo que oía. Noel continuó hablando, ajeno a su presencia. Tengo que admitir que me alegro de que esa vieja bruja se haya ido por fin. No me soportaba, ¿sabes? Siempre me miraba como si fuera tierra en sus zapatos. Otra pausa, otra risa. Por supuesto que voy a consolar a la pobre Abby, poner cara triste, decirle cuánto lo siento. La rutina de siempre. Se lo tragará, como siempre. Abigail dio un paso y las tablas del suelo crujieron traicioneramente bajo sus pies. La conversación en la cocina se cortó al instante. Mira, tengo que irme, se apresuró a decir Noel. Te llamaré más tarde. Cuando Abigail entró en la cocina, Noel había colgado el teléfono y estaba de pie junto a los fogones, fingiendo que preparaba la cena. Al ver a su mujer, puso al instante una expresión de profunda tristeza en su rostro. Abby, cariño, se acercó a ella con los brazos abiertos. ¿Cómo estás? Lo siento mucho. Sé cuánto querías a mamá. Abigail dejó que la abrazara, pero permaneció inexpresiva, sin responder al abrazo. Era como si algo en su interior se hubiera desconectado. Estoy bien, respondió ella. ¿Tienes hambre? He hecho pasta. Tu favorita, con champiñones. No, gracias. No tengo hambre. No tengo hambre. Noel respiró dramáticamente. Debes comer, querida. Es importante mantener las fuerzas en momentos como este. Un recuerdo pasó ante los ojos de Abigail. La cena en casa de sus padres, un mes antes de la muerte de su padre. Noel intentando convencer a James Corrigan de que le prestara dinero para una inversión rentable. Lidia, observando con indisimulado desprecio. No recibirás ni un céntimo, jovencito, dijo entonces. Mi marido ha trabajado durante 40 años para mantener nuestra vejez, y ese dinero no irá a parar a tus trampas. Noel sonrió entonces, pero sus ojos estaban llenos de malicia. Después de cenar, reprendió a Abigail por no apoyarle delante de sus padres. De acuerdo. Abigail volvió al presente. Quizá algo de pasta. Se sentó a la mesa mientras Noel preparaba su ración, sin dejar de hablar de lo maravillosa que había sido Lidia y de lo mucho que lamentaba que se hubiera ido. Abigail escuchó este falso discurso, llevándose mecánicamente el tenedor a la boca a pesar de que la comida parecía insípida. El funeral es el sábado, dijo ella, interrumpiendo su monólogo. A las 11 de la mañana. Por supuesto, cariño. Noel le puso la mano sobre la palma. Allí estaré. No tienes de qué preocuparte. Abigail asintió sin apartar los ojos del plato. Se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera observando desde la barrera. Después de cenar, mientras Noel fregaba los platos, vio su teléfono sobre la mesa.
En la pantalla apareció un mensaje de alguien llamado Dave. ¿La fiesta es el sábado por la noche? Confírmalo para que pueda avisar a los demás. Abigail parpadeó. El sábado, el día del funeral de su madre. Noel estaba planeando una fiesta para el día del funeral. No dijo nada, solo salió de la cocina y subió al dormitorio. Cerrando la puerta, Abigail se sentó en el borde de la cama y por primera vez en este largo día se permitió llorar. En voz baja, en silencio, para que Noel no la oyera. La mañana del sábado estaba nublada. El cielo de Dagsboro estaba cubierto de nubes grises, como si la propia naturaleza estuviera de luto con Abigail. Se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Se quedó mirando al techo, pensando en el día que le esperaba, que hoy sería la última vez que vería a su madre antes de que se cerrara la tapa del ataúd. Noel dormía a su lado, roncando suavemente. Parecía sereno, como si el día de hoy no fuera diferente de cualquier otro. Para él, sin embargo, lo era. Abigail se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido y se dirigió al baño. La ducha caliente le devolvió un poco la cordura. De pie frente al espejo, Abigail escrutó su reflejo. Ojeras, piel pálida, una línea tensa en la boca. Parecía mayor de sus 36 años. El maquillaje ocultaba los signos de una noche de insomnio, pero no podía eliminar la pesadez de su mirada. Cuando volvió al dormitorio, Noel ya estaba despierto y sentado en la cama, consultando los mensajes de su teléfono. «Buenos días», dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», respondió Abigail, sacando un vestido negro del armario. «Todo lo normal que puede ser». Noel asintió, aún inmerso en su teléfono. Al cabo de unos segundos, tarareó y sonrió al ver algo en la pantalla. «¿Qué te hace tanta gracia?», preguntó Abigail, subiendo la cremallera del vestido. «¿Eh?» Noel la miró distraído. «No es nada especial. Solo un colega me ha enviado una foto graciosa». Abigail no dijo nada. Le daba igual. Durante los últimos 3 días había vivido en un extraño estado de distanciamiento. Era como si todos sus sentidos se hubieran embotado, permitiéndole funcionar con el piloto automático. Desayunaron en silencio. Noel intentó varias veces entablar conversación, pero las respuestas de una sola palabra de su mujer lo acallaban rápidamente. Finalmente, volvió a su teléfono, lanzando de vez en cuando miradas de preocupación a Abigail. Ella sabía que la preocupación era fingida, y eso lo hacía aún más difícil. «Estoy lista», dijo ella, terminándose el café. «Deberíamos ponernos en marcha». Noel suspiró con la mirada de un mártir al que llevan a su ejecución. «Sí, claro. Dame 5 minutos». Había unas 50 personas reunidas en la iglesia, compañeros de Abigail, viejos amigos de Lidia, vecinos, parientes lejanos. Todos se acercaban por turnos a Abigail, dándole el pésame, compartiendo recuerdos de su madre. Noel estaba cerca, fingiendo pena, pero Abigail se dio cuenta de que miraba constantemente la hora en su reloj de pulsera. Durante la misa, se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro en señal de apoyo, pero su pie daba golpecitos nerviosos en el suelo, delatando su impaciencia. Varias veces sacó en silencio el teléfono para consultar los mensajes, pensando que su mujer no se daría cuenta. Pero Abigail lo vio todo. Después de la misa, todos se dirigieron al cementerio. Caía una fina llovizna y los paraguas negros cubrían a la multitud reunida en torno a una tumba recién cavada. El sacerdote pronunció las últimas palabras mientras el ataúd se hundía lentamente en la tierra. Abigail permaneció inmóvil, sin llorar, observando la procesión con una especie de interés indiferente. «Deberías echar un puñado de tierra», le susurró Noel al oído. Ella asintió y se adelantó. Abigail cogió un puñado de tierra húmeda y lo sostuvo un momento en la palma de la mano.
Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Su madre enseñándole a montar en bicicleta, su madre ayudándola a elegir un vestido para el baile de graduación, su madre diciéndole, «No te cases con él, Abby, no te merece». La tierra cayó sobre la tapa del ataúd con un ruido sordo. Abigail dio un paso atrás. Noel volvió a ponerle la mano en el hombro, pero ella apenas sintió su contacto. Después del funeral, hubo una pequeña reunión conmemorativa en casa de Abigail. Noel se apresuró a servir bebidas y aperitivos, interpretando el papel de anfitrión cordial. Pero Abigail lo veía mirar el reloj de vez en cuando, deseando que todo el mundo se fuera antes. A las 2 de la tarde, Cassie Rodríguez, una vieja amiga suya, se acercó a ella. «¿Cómo lo llevas?», preguntó, abrazando a Abigail. «Estoy bien», respondió ella automáticamente. «No pasa nada». Cassie la miró interrogante. «Abby, si necesitas algo, lo que sea, llámame, ¿vale?». Abigail asintió. «Gracias, te lo agradezco. Creo que tu marido está un poco...». Cassie vaciló, buscando las palabras. «Impaciente hoy». «Sí», respondió Abigail con sencillez. «Lo está». Cassie quiso decir algo más, pero Noel se acercó a ellas. «Señoras, ¿más vino?». Levantó una botella de vino tinto y esbozó su característica sonrisa encantadora. «No, gracias», negó Cassie con la cabeza. «Tengo que irme. Abby, no olvides lo que te he dicho». Le dio otro abrazo a su amiga y se marchó. Noel la siguió con la mirada. «Nunca he entendido por qué eres amiga de ella», dijo, volviendo a llenar su vaso. «Siempre me mira como si fuera un insecto». «Quizá tenga sus razones», replicó Abigail con voz llana. Noel enarcó las cejas, sorprendido, pero no dijo nada. A las 4, la mayoría de los invitados se habían dispersado. Solo quedaban algunos amigos íntimos de la familia para ayudar a recoger la mesa y fregar los platos. Abigail se sentía agotada. Lo único que quería era darse un baño caliente e irse a la cama. «Necesito ver al abogado de mamá», le dijo a Noel. No podía ir al funeral, pero le pidió que fuera hoy. ¿Hoy? Noel frunció el ceño. ¿No podía esperar hasta mañana? No, respondió Abigail con firmeza. Es importante. Noel se encogió de hombros. Lo que tú digas. Me quedaré en casa y descansaré un poco. Abigail asintió y fue a cambiarse. Se sentía extrañamente aliviada de estar lejos de casa por un tiempo, de la simpatía fingida de su marido, de la pesada atmósfera de dolor. El despacho del abogado Harold Mayer estaba en el centro de Dagsboro, en un viejo edificio con vistas al puerto. Harold era amigo de la familia Corrigan desde hacía muchos años y se ocupaba de todos sus asuntos legales. «Abigail, mi más sentido pésame», dijo cuando ella entró en su despacho. Lidia era una mujer maravillosa. «Gracias, Harold». Abigail se sentó en la silla frente a su escritorio. «¿Querías verme?». El abogado asintió y sacó una carpeta de documentos del cajón de su escritorio. «Sí, se trata del testamento de tu madre». Hizo algunos cambios después de enterarse de su diagnóstico. Abrió la carpeta y se puso las gafas. «En resumen, Lidia te dejó todo su patrimonio. La casa de Ocean Avenue, ahorros, valores, en total, unos $750,000, incluido el valor de la casa». Abigail parpadeó. Sabía que sus padres habían vivido bien, pero no se había dado cuenta de que era tanto dinero. «Hay una condición», continuó Harold. «Lidia dejó una carta en la que pedía que los fondos se mantuvieran fuera del alcance de tu marido. Legalmente, lo hemos arreglado de modo que el dinero se mantenga en un fideicomiso a tu nombre y Noel no podrá reclamarlo ni siquiera en caso de divorcio». Abigail sonrió débilmente. Incluso después de su muerte, mamá había intentado protegerla de Noel. «Mamá siempre fue previsora», dijo. «Sí». Harold se quitó las gafas y la miró directamente a los ojos. «Abigail, no quiero entrometerme, pero Lidia estaba muy preocupada por ti. No creía que Noel...».
no fuera el compañero adecuado para ti. Lo sé, respondió Abigail en voz baja. Nunca había ocultado su opinión al respecto. Discutieron los detalles de la herencia durante 1 hora más. Harold le explicó todos los matices legales, qué documentos había que firmar, qué impuestos había que pagar. Abigail escuchaba atentamente, tomando notas en su teléfono. Cuando salió del despacho del abogado, eran casi las 7 de la tarde. Se sentía extraña. Por un lado, la noticia de la herencia le daba cierta libertad económica. Por otro, todo parecía tan insignificante comparado con la pérdida de su madre. Al acercarse a la casa, Abigail vio varios coches desconocidos aparcados en la acera. Las luces de las ventanillas estaban encendidas y se oía música en el interior. Perpleja, salió del coche y se dirigió a la puerta principal. Al abrirla, Abigail se quedó paralizada en el umbral. Había al menos 20 personas en el salón. La música sonaba a todo volumen y el aire estaba cargado de humo de cigarrillo y olor a alcohol. La gente reía, hablaba, bailaba. Era evidente que estaban disfrutando de la fiesta. Noel estaba en el centro de la sala con un vaso en la mano. Tenía la cara sonrojada, la corbata desabrochada y los botones de arriba de la camisa desabrochados. Una joven rubia con un vestido rojo ajustado estaba a su lado. Le susurraba algo al oído y Noel se rió, rodeándole la cintura con el brazo. Al principio, nadie se fijó en Abigail. Se quedó de pie en la puerta, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. La casa donde su madre la había despedido esa mañana para llevarla a su última morada era ahora una ruidosa fiesta. Finalmente, uno de los invitados la vio y le dio un codazo en el costado a Noel. Se volvió y sus ojos se abrieron de sorpresa. Abby retiró rápidamente la mano de la cintura de la rubia y se dirigió hacia su esposa. «Ya has vuelto. Creía que ibas a quedarte más tiempo». «Obviamente», replicó Abigail con frialdad. «¿Qué está pasando aquí, Noel?» Sonrió ampliamente, pero había preocupación en sus ojos. «Solo una pequeña reunión de amigos. Pensé que te vendría bien un poco de distracción después de todo lo que ha pasado. El día del funeral de mi madre, precisamente por eso». Noel le puso una mano en el hombro. «Estás pensando demasiado en cosas tristes. Necesitas relajarte, olvidar». Abigail se sacudió la mano y miró a su alrededor. La mayoría de los invitados eran desconocidos para ella, al parecer amigos y colegas de Noel. Algunos la miraban con curiosidad, otros apartaban la mirada, sintiendo la incomodidad de la situación. «No quiero una fiesta en mi casa esta noche», dijo Abigail en voz baja pero con firmeza. «Vamos». Intentó pasarle el brazo por los hombros Noel. Olía a whisky. «Ya está todo el mundo aquí. La música suena, la comida está en la mesa. Relajémonos y divirtámonos». Abigail se separó de él. «Me voy arriba. Estoy demasiado cansada para esto». «Abby, no seas tan pesada». Noel sonaba molesto. «Tu madre ha muerto. Es triste, pero la vida continúa». La sala se volvió más silenciosa. La gente dejó de hablar, escuchando sus discusiones. Abigail sintió que una oleada de ira subía en su interior, pero la reprimió con un esfuerzo de voluntad. «Haz lo que quieras, Noel», dijo con voz sin vida. «Siempre lo haces». Se dio la vuelta para marcharse, pero en ese momento Noel la agarró del brazo. «Espera», levantó la copa. «Estaba a punto de hacer un brindis. Quédate por esto al menos». Abigail se quedó inmóvil, mirando a su marido con indisimulado disgusto, pero algo la obligó a quedarse, tal vez el deseo de ver lo bajo que él podía caer. Noel se volvió hacia los invitados y alzó aún más la copa. «Amigos», dijo, con la voz un poco arrastrada por el alcohol, «me gustaría proponer un brindis por los nuevos comienzos». Los invitados levantaron sus copas vacilantes y muchos miraron con preocupación a Abigail. «Hoy ha sido el último día de mi suegra, Lydia Corrigan», continuó Noel. «Y quiero decir», hizo una pausa dramática, «esa vieja por fin ha dejado este mundo».
Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Varios de los invitados miraron nerviosos a su alrededor. La rubia del vestido rojo soltó una risita incómoda, pero se calló rápidamente al encontrarse con la mirada de Abigail. ¿Qué? Noel miró a todos con perplejidad. Oh, vamos, era una auténtica megalómana, siempre metiéndonos las narices a Abby y a mí, criticando cada uno de mis movimientos. Estoy segura de que hasta Abby se alegra en secreto de no tener que seguir recibiendo sus sermones. ¿Verdad, cariño? Se volvió hacia su mujer con una sonrisa de suficiencia. Abigail lo miró fijamente y algo en su interior por fin se rompió. Ni rabia, ni dolor, ni decepción, solo la constatación de que el hombre con el que había vivido 7 años era un completo desconocido para ella. «Sigue divirtiéndote», dijo con calma. «No me interpondré en tu camino». Con esas palabras, Abigail se dio la vuelta y subió las escaleras. Nadie intentó detenerla. Incluso Noel se encogió de hombros y volvió con sus invitados. En el dormitorio, Abigail cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Desde el piso de abajo llegaban los sonidos de la reanudación de la fiesta, música, risas, tintineo de copas. Nadie pareció percatarse de su presencia o ausencia. Permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. En su interior no había lágrimas ni rabia, solo una claridad fría y cristalina. Algo había cambiado en ella irrevocablemente. Era como si el momento del brindis de Noel hubiera cortado el último hilo que la unía a su vida anterior. 1 hora más tarde bajó a por un vaso de agua. La fiesta estaba en su apogeo. Noel, aún más borracho que antes, estaba sentado en el sofá. A ambos lados estaban sentadas 2 mujeres, una rubia con un vestido rojo y una chica pelirroja a la que Abigail tampoco conocía. Les estaba contando algo animadamente, poniéndoles las manos en los hombros. Cuando vio a Abigail, la saludó con la mano. «Abby, ven aquí, te estoy contando cómo nos conocimos». Abigail le ignoró, se dirigió a la cocina, se sirvió agua y volvió a subir. Nadie le prestó atención, salvo un hombre que la acompañó con mirada pensativa. Lo reconoció como Noel, un colega con el que había coincidido varias veces en eventos corporativos. De vuelta al dormitorio, Abigail sacó una maleta del armario y empezó a meter metódicamente sus cosas en ella. Actuó con calma, sin prisas, como si fuera a hacer un viaje de negocios normal en lugar de salir de casa en medio de una fiesta que su marido había organizado el día del funeral de su madre. Había pasado una semana desde el funeral. Abigail volvió a su rutina laboral, pero se reservaba un tiempo cada día para reunirse con Harold Meyer y trabajar en la herencia. La casa de su madre en Ocean Avenue, los valores, los ahorros, todo ello exigía ahora su atención y sus decisiones. «Podemos transferir el dinero a esta nueva cuenta a partir del lunes», dijo Harold, revisando los documentos. «Tras la venta de las acciones, serán unos 300,000, sin contar el valor de la casa». «Gracias, Harold», asintió Abigail. «¿Y los impuestos?» «Está todo contabilizado, no te preocupes». Noel no sabía nada de las reuniones. Parecía haber perdido el interés por lo que hacía Abigail. Después de la fiesta, apenas hablaron, solo intercambiaron las frases necesarias sobre trivialidades domésticas. El viernes, Abigail regresó a casa antes de lo habitual. Había quedado con un agente inmobiliario para evaluar el estado de la casa de su madre, pero éste llamó y cambió la cita para la semana siguiente. Al abrir la puerta con la llave, oyó un ruido procedente del salón. Era extraño, pues Noel no solía volver hasta las 7. Al entrar en la casa, Abigail encontró a su marido en el sofá del salón. Estaba sentado con los brazos alrededor de la cabeza y una botella de whisky abierta a su lado. «¿Noel?», gritó, deteniéndose en la puerta. Noel levantó la cabeza. Tenía la cara roja, los ojos hinchados y enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Llegas pronto», dijo intentando sonreír.
La sonrisa le salió torcida y patética. ¿Qué te pasa?, preguntó Abigail, dudando en acercarse. Noel cogió la botella de whisky y se sirvió otro, derramando un poco sobre la mesita. «Se acabó», dijo en voz baja. «Me han pillado». «¿Quién ha sido? ¿Te han pillado con qué?» «La empresa». Noel bebió un buen trago de su vaso. Hicieron una auditoría, encontraron discrepancias. Abigail esperó en silencio a que continuara. «Tomé un poco prestado del presupuesto de la empresa», continuó Noel tras una pausa. «Solo un poco, y pensaba devolverlo todo a finales de año, pero hicieron una auditoría imprevista y...». No terminó la frase, pero Abigail lo entendió. Noel trabajaba como gerente para una empresa inmobiliaria, con acceso a fondos para marketing y hostelería. «¿Le habían despedido?», preguntó. Noel asintió sin levantar la vista. «Peor aún, me dieron a elegir, o lo devolvía todo en una semana o me demandaban. Eso es fraude empresarial, Abby. Podría ir a la cárcel». «¿Cuánto tienes que devolver?». Noel la miró, esperanzado. 47,000. Abigail parpadeó. ¿47,000? ¿Cómo te las has arreglado para...? «Es el dinero de un año», se apresuró a explicar Noel. «Un poco aquí, un poco allá. Pensé que nadie se daría cuenta y luego quise recuperarlo todo, lo juro». Abigail negó con la cabeza. Recordaba todas las veces que Noel había llegado a casa con regalos caros para ella, joyas, perfumes, ropa de marca. Ahora estaba claro de dónde procedía el dinero para esas muestras de afecto. «¿Y de dónde piensas sacar ese dinero?», preguntó ella. Noel dejó el vaso sobre la mesa y se adelantó. «Abby, tienes dinero de tu madre, ¿verdad? Sé que te dejó una herencia». Abigail sintió que se le tensaban las tripas. «¿Cómo lo sabes?». «Vi la carta del abogado en tu mesa», admitió Noel. «Decía que había una reunión sobre la herencia, y tus padres siempre habían vivido bien. Casa, ahorros. Seguro que debe de haber suficiente para 47,000». Abigail se quedó mirando a su marido, incrédula. ¿De verdad esperaba que le diera el dinero de su madre? «¿Lo decía en serio?», preguntó ella. «¿Quieres que te dé el dinero de mi madre? Aquella para cuyo funeral hiciste una fiesta, aquella de la que dijiste, esa vieja por fin está fuera de este mundo». Noel hizo una mueca. «Abby, estaba borracho. No quería decir eso». «No, Noel, eso es exactamente lo que querías decir», le cortó Abigail. «Siempre has tratado así a mi madre, y a mí también». Noel se deslizó fuera del sofá y se arrodilló frente a ella. «Abby, por favor, te quiero. Eres mi mujer. En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, ¿recuerdas? Prometiste estar a mi lado». Abigail lo miró con expresión impenetrable. Por su mente pasaron imágenes de los últimos 7 años, cómo la había obligado a cancelar un viaje a casa de sus padres en Navidad para pasar un fin de semana esquiando con sus colegas, cómo la había ridiculizado delante de sus amigos, cómo había olvidado su 5º aniversario y luego la había acusado de querer demasiado. «Necesitas dinero», le dijo. «No mi apoyo, no mi amor, solo dinero». «Abby», la voz de Noel tenía un tono suplicante. «Estoy desesperada. Si no recupero el dinero antes del viernes, me demandarán. Perderé mi licencia, podría ir a la cárcel». «¿Es eso lo que quieres?», se preguntó Abigail. ¿Realmente quería que Noel acabara en la cárcel? No, no quería eso, pasara lo que pasara. Pero tampoco iba a ayudarle. «No te voy a dar dinero, Noel», dijo. «Ni un céntimo». La cara de él se contorsionó de asombro. «¿Qué? ¿Por qué no? Soy tu marido». «No por mucho tiempo», replicó Abigail. «Voy a pedir el divorcio». Noel se quedó con la boca abierta y luego se rió nerviosamente. «¿Es una broma? ¿Intentas vengarte de mí por lo de la fiesta? Vale, estaba siendo un imbécil, lo admito. Te pediré disculpas a ti, a la memoria de tu madre, a quien sea. Pero no hace falta que llegues a esos extremos». Abigail negó con la cabeza. «Esto no es una venganza, Noel.
No es algo extremo, es solo un hecho. Nuestro matrimonio ha terminado. Noel se puso en pie de un salto con la cara enrojecida por la ira. No puedes hacer esto, no cuando tengo problemas. Puedo, replicó Abigail, y lo estoy. Eres tan insensible como tu madre. Noel apretó los puños, siempre pensando en ti mismo. Abigail sonrió. Curiosa afirmación de un hombre que robó 47,000 a su empresa y ahora le pide a su mujer que lo salve. Noel se puso pálido. Su ira se transformó en pánico. Abby, por favor, volvió a arrodillarse. Haré todo lo que quieras. Seré el mejor marido que pueda ser. Nada de fiestas ni payasadas. Solo ayúdame una vez y te juro que no te arrepentirás. Abigail negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más triste, Noel? Que realmente crees que puedes arreglarlo todo solo con promesas, pero hay cosas que no tienen arreglo, algunas palabras no se pueden retirar. Se levantó, indicando que la conversación había terminado. He hablado con el abogado. Mañana recibirás los papeles. Espero que todo vaya rápido y sin escándalos innecesarios. Noel también se levantó. Su rostro mostraba rabia y desesperación. No puedes irte así como así. Compartimos la misma casa, las mismas facturas, la misma vida. La casa está a mi nombre, le recordó Abigail. He pagado la hipoteca todos estos años. Las facturas también son mías en su mayoría. Y en cuanto a una vida compartida, nunca la hubo. Solo dos personas bajo el mismo techo. Uno daba, el otro recibía. Pero ese intercambio se acabó. Se dirigió hacia la puerta, pero Noel la agarró del brazo. «Espera, no puedo perderte». «Ahora no». Abigail le soltó la mano. «No me estás perdiendo, Noel. Estás perdiendo mi cartera, y eso te asusta mucho más». La miró con tal desesperación que por un momento Abigail estuvo a punto de cambiar de opinión. Pero entonces recordó sus palabras en la fiesta, su mano en la cintura de la rubia, su risa mientras brindaba por la muerte de su madre. «¿Qué debo hacer?», preguntó Noel con voz gris. «Me van a meter en la cárcel». «Vende el coche», sugirió Abigail. «Valía unos 30,000. Vende los relojes, los trajes, todas esas cosas que tanto te gustan. Pide prestado a tus amigos. O confiesa todo y consigue un acuerdo de pago a plazos. Tienes opciones». «¿De verdad eres tan cruel? ¿Después de todos los años que hemos estado juntos?» «No, Noel», respondió Abigail. «Estoy harta de ti, de tu egoísmo, de tus mentiras, de tu falta de respeto. Me merezco algo mejor». Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Noel de pie en medio del salón con una expresión de derrota absoluta en el rostro. Abigail subió al dormitorio, sacó su maleta y empezó a hacer la maleta. Abajo, oía a Noel sirviéndose otro whisky, hablando solo, maldiciéndola o rogándole que volviera. Cuando terminó de hacer la maleta, se sentó en la cama y marcó el número de Cassie. «Hola», dijo cuando su amiga contestó. «¿Puedo quedarme contigo unos días?» Abigail pasó la primera semana después de mudarse con Cassie en un extraño aturdimiento. Iba a trabajar por la mañana, realizaba sus tareas mecánicamente, volvía al piso de su amiga por la noche, cenaba y se iba a la cama. No había arrepentimiento ni alegría, solo fatiga y una vaga sensación de alivio. Noel llamaba 10 veces al día. Primero suplicó que volviera, luego amenazó, después volvió a suplicar. Abigail no contestaba a las llamadas, pero leía los mensajes, que iban desde el lastimero «No puedo estar sin ti» hasta el furioso «Te vas a arrepentir». Al tercer día, Cassie, sentada con Abigail en la cocina tomando una taza de té, le preguntó: «¿Estás segura de que quieres el divorcio? ¿Quizá deberíamos darnos otra oportunidad?» Abigail negó con la cabeza. «No, le he dado demasiadas oportunidades, ya basta». Cassie asintió, aceptando la decisión de su amiga. «De acuerdo, solo quería asegurarme. En ese caso, hay algo que deberías saber». Sacó su teléfono,
Abrió la galería y se lo tendió a Abigail. En la pantalla había una foto. Noel abrazada a una morena desconocida. Claramente no era un abrazo amistoso. A juzgar por el entorno, la foto había sido tomada en algún bar. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Abigail, sorprendida por su propia calma. Hace un mes, pero no fue la primera vez. Cassie cogió el teléfono y hojeó unas cuantas fotos más. En ellas aparecía Noel con distintas mujeres, en distintos lugares. No te las enseñé antes porque tenía miedo de hacerte daño, pero ahora tienes que saber de lo que es capaz. ¿Por qué estaba contigo en esas fiestas?, se preguntaba Abigail. No os soportáis. Nos hemos cruzado en compañía de otros. Cassie se encogió de hombros. ¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de David del año pasado? Tú no pudiste ir por motivos de trabajo y Noel fue solo. Allí fue donde me di cuenta por primera vez de que coqueteaba con otras personas. Abigail recordó que Noel había vuelto tarde aquella noche, oliendo a alcohol y perfume de mujer. Había dicho que había estado bailando con un colega de David, nada de eso, y ella le creyó, o fingió creerlo porque así era más fácil. Lo siento mucho, dijo Cassie. Sé que 7 años es mucho tiempo, pero te mereces algo mejor, Abby. Abigail asintió. No se sentía engañada ni traicionada. Más bien, se confirmaban las sospechas que había ahuyentado durante tanto tiempo. Al día siguiente se reunió con la abogada del divorcio, Linda Morrison. Era una mujer enérgica de unos 50 años, de mirada penetrante y modales decididos. «Así que quieres un divorcio rápido y limpio», dijo Linda mientras examinaba los documentos. «La casa está a tu nombre. No hay bienes importantes adquiridos conjuntamente. No creo que haya ningún problema, a menos que tu marido decida de repente impugnar algo». «Puede que lo haga», suspiró Abigail. «Sobre todo ahora que tenía problemas económicos». Habló brevemente de la situación con la malversación de fondos de la empresa. «Ya veo», asintió Linda. «En ese caso, preparémonos para lo peor. Reúne todos los documentos que demuestren que fuiste tú quien hizo los pagos de la hipoteca, extractos de cuentas, recibos. Cuantas más pruebas, mejor». Cuando Abigail salió del despacho del abogado, Noel la esperaba en la entrada del edificio. Parecía arrugado, sin afeitar, con ojeras. «Abby», dio un paso hacia ella. «Por fin, he estado intentando llamarte». «Lo sé», se detuvo manteniendo las distancias. «¿Qué haces aquí?» «Quería hablar contigo». «No puedo hacer esto, Abby. Te echo de menos, no duermo, no como...» «Tienes el aspecto adecuado», observó ella. Noel intentó sonreír, pero le salió patético. «Mira, lo entiendo, me comporté como un imbécil. La fiesta, hablar de tu madre, es imperdonable, pero la gente comete errores, ¿no? Dame otra oportunidad». Abigail lo miró fijamente, preguntándose cómo había podido encontrarlo atractivo antes. Ahora le parecía patético y extraño. «No, Noel, no es un error, es un patrón de conducta, y no quiero seguir formando parte de él». Caminó a su alrededor y se dirigió a su coche. Noel la siguió. «Abby, por favor, al menos ayúdame con el dinero. Me han dado otra semana, pero entonces sí que me demandarán». «No es mi problema», le cortó Abigail. «Tú creaste esta situación, así que tienes que lidiar con ella». El rostro de Noel se contorsionó de ira. «Eres un egoísta de mierda. Estuve a tu lado cuando murió tu madre y ahora me dejas en la estacada». Abigail se detuvo y se volvió hacia él. «¿Estuve a tu lado? Diste una fiesta el día de su funeral y te emborrachaste tanto que vitoreaste su muerte en público. Ni se te ocurra mencionar a mi madre en tus manipulaciones». Subió a su coche y se marchó, dejando a Noel de pie en la acera con la boca abierta. Esa noche, Melanie, una conocida común de Noel, llamó. «Abby, acabo de hablar con Noel», empezó sin preámbulos. «Está fatal. Dice que os estáis separando». «Divorciándonos», corrigió Abigail. «Sí, lo estamos». «Pero, ¿por qué? Hacíais tan buena pareja, siempre juntos en las fiestas, siempre sonriendo». Abigail sonrió.
Qué poco sabía la gente lo que pasaba a puerta cerrada. Las apariencias engañan, Melanie. Mira, tengo entendido que os peleasteis. Dijo que estaba haciendo el tonto en una fiesta, pero esa no es razón para divorciarse. Todas las parejas tienen que pasar por luchas para hacerse más fuertes. No es mi primera dificultad con Noel, replicó Abigail, y no tengo por qué dar explicaciones de mis decisiones. Melanie suspiró. Solo quiero ayudar. Noel te quiere de verdad, Abby. Dijo que haría cualquier cosa por recuperarte. ¿Incluso utilizar a sus amigos para presionarme? Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Te pidió que me llamaras, ¿verdad?», preguntó Abigail. «Bueno, sí», admitió Melanie a regañadientes. «Pero estoy muy preocupada por vosotras. Gracias por preocuparte, pero mi decisión es definitiva». A esta conversación siguieron llamadas de otros conocidos comunes. Algunos expresaron su desconcierto, otros su apoyo a Noel, otros simplemente querían conocer los detalles. Abigail respondió cortés pero brevemente, sin entrar en detalles. El lunes en el trabajo, Jonathan Sterling, con quien habían trabajado en el mismo departamento los 2 últimos años, se acercó a ella. «Siento interrumpir», dijo cuando se quedaron solos en la sala de descanso, «pero me he enterado de lo de tu divorcio. Yo pasé por eso hace 3 años y sé lo duro que es». «Gracias», asintió Abigail. «No fueron tiempos fáciles, lo admito. Si necesitas ayuda o consejo, dímelo», se ofreció Jonathan. «Sobre todo en el aspecto legal. Mi divorcio fue complicado». «Me temo que el mío tampoco será fácil», suspiró Abigail. «Noel no es de los que se dejan llevar fácilmente». «Razón de más para estar preparado», pensó Jonathan un momento. «Sabes, el mejor consejo que me dieron durante mi divorcio fue que lo documentara todo. Cada conversación, cada reunión, cada mensaje, especialmente las amenazas o los intentos de manipulación». «¿Amenazas?», Abigail frunció el ceño. «¿Crees que llegaremos a eso?». Jonathan se encogió de hombros. «Espero que no, pero la gente desesperada puede hacer muchas cosas, sobre todo cuando se trata de dinero o de control». Esta conversación hizo reflexionar a Abigail. Hasta ahora había tratado las llamadas y los mensajes de Noel como una molestia, pero no como una amenaza real. ¿Y si realmente se había pasado de la raya? Aquella noche se lo contó a Cassie. «Jonathan tiene razón», asintió ella. «Noel no es el tipo de hombre que pierde con dignidad, y ahora está acorralado. Problemas de trabajo, divorcio, dificultades económicas. Es una combinación peligrosa». «Pero, ¿qué puede hacer?», Abigail negó con la cabeza. «La casa está a mi nombre, no tenemos hijos en común. ¿Qué tiene que compartir?». «No se trata de reclamaciones legales», replicó Cassie. «Se trata de venganza. Podría intentar hacerte daño de otras maneras. Difundir rumores, arruinar tu reputación en el trabajo, acosarte con llamadas y mensajes interminables». Como para confirmar sus palabras, el teléfono de Abigail sonó. El nombre de Noel apareció en la pantalla. «No contestes», le aconsejó Cassie. «Ponlo en silencio». Abigail siguió su consejo, pero un minuto después el teléfono volvió a vibrar. Esta vez llegó un mensaje. «Sé que puedes ver mis llamadas. Deja de jugar a estos juegos infantiles y contesta». Le enseñó el mensaje a Cassie. «¿Lo ves? Ya empiezo a enfadarme», observó. «Bloquea su número». «Pero entonces no sabría lo que está tramando», argumentó Abigail. «No necesitas saberlo. Todas las comunicaciones tienen que pasar por los abogados». Antes de que Cassie pudiera decir nada, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez Noel envió un mensaje de voz. Abigail, vacilante, lo puso en altavoz. «Abby, sé que me estás escuchando. Mira, entiendo que estés enfadada, pero esto es demasiado. He hablado con Melanie, con David, incluso con tu jefe Marcus. Todos piensan que no estás siendo razonable. Ven a casa y hablaremos de esto como adultos. Si no, bueno, puede que yo tampoco siga las reglas».
Abigail y Cassie lo miraron. ¿Estaba hablando con Marcus? Cassie frunció el ceño. Esto se estaba pasando de la raya. ¿Y qué significaba jugar al margen de las normas?, añadió Abigail. ¿Es una amenaza? Eso parece, asintió Cassie. Creo que deberías contárselo a tu abogado. Podría tener sentido pensar en una orden de alejamiento. Abigail negó con la cabeza. Aún no hemos llegado a eso. Solo intenta presionarme. Así es Noel. Más palabras que hechos. Pero al día siguiente, al llegar al trabajo, se encontró con que sus compañeros la miraban con extrañeza. Algunos apartaban la mirada, otros cuchicheaban a sus espaldas. En su pausa para comer, Lisa, de contabilidad, se sentó con ella. Abby, perdona mi curiosidad, pero ¿es cierto que dejaste a tu marido justo después de que muriera su madre? Abigail se atragantó con el agua. ¿Qué? No, mi madre murió, y no lo dejé, nos divorciamos, por una buena razón. Lisa parecía avergonzada. Lo siento, es que Brian de marketing dijo que habló con tu marido y dijo... ¿Noel habló con Brian? Abigail la interrumpió. ¿Sobre nuestro divorcio? Bueno, sí, son amigos. Lisa se encogió de hombros. Juegan juntos al squash los fines de semana. Abigail no lo sabía. Era sorprendente cuántos detalles de la vida de su marido se le escapaban. O no era de extrañar, dada su afición a llevar una doble vida. Después del trabajo, entró en el despacho de Marcus. «Tengo que hablar contigo», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Es personal, pero afecta al trabajo». Marcus dejó a un lado los papeles que estaba revisando. «Por supuesto, Abigail. ¿Qué te ocurre? ¿Has hablado con mi marido, Noel?» Marcus frunció el ceño. «Sí, llamó ayer. Dijo que tenías problemas conyugales y que le preocupaba tu estado mental. Me preguntó si había notado alguna rareza en tu comportamiento». «¿Y qué le dijiste?» Abigail intentó hablar con calma, aunque por dentro le hervía la indignación. «Que eres uno de mis mejores empleados y que no veo motivos para preocuparme», respondió Marcus, «y que los asuntos familiares era mejor tratarlos en casa, no a través de los contactos del trabajo». «Gracias», exhaló Abigail aliviada. «Agradezco tu apoyo». Abigail la miró Marcus con atención. «Si tienes problemas en casa y afectan a tu trabajo, siempre puedes ponerte en contacto conmigo o con recursos humanos. La empresa ofrece asesoramiento psicológico si lo necesitas». «No pasa nada», le aseguró Abigail. «Mi marido y yo nos vamos a divorciar y él no se lo está tomando muy bien, pero no afectará a mi trabajo». De vuelta en casa de Cassie, Abigail encontró a Noel esperándola en la puerta principal. Tenía incluso peor aspecto que la última vez, sin afeitar, con la ropa desarreglada y los ojos desorbitados. Abby se abalanzó sobre ella en cuanto salió del coche. «Por fin, ¿por qué ignoras mis llamadas?» «Porque no tengo nada que decirte», contestó ella, intentando esquivarlo y entrar en la casa. Noel la agarró del brazo. «No, vamos a hablar. No puedes apartarme de tu vida. 7 años, Abby. 7 malditos años juntos». «Déjame ir», dijo Abigail con calma. «Solo lo estás empeorando». «¿Peor?», se rió, pero no había alegría en su risa. «No es peor. Estoy a punto de ir a la cárcel. He perdido mi trabajo. Mi mujer me ha dejado. ¿Qué más podría pasar?» «Podrías conseguir una orden de alejamiento si sigues así», advirtió Abigail. «Acosar, llamar a colegas, difundir rumores. Eso se pasa de la raya, Noel». Le soltó la mano y dio un paso atrás. «¿Así es como lo ves? Yo intento salvar nuestro matrimonio y tú me amenazas con la policía». «No estás intentando salvar el matrimonio», Abigail negó con la cabeza. «Intentas controlarme como siempre has hecho, pero ahora no va a funcionar». El rostro de Noel se contorsionó de ira. «¿Crees que puedes marcharte sin más, después de todo lo que he hecho por ti?» «¿Qué has hecho exactamente, Noel?», preguntó Abigail. «¿Engañarme? ¿Me has mentido? ¿Gastarte mi dinero? ¿O te alegraste de la muerte de mi madre?»
Yo te amaba, gritó. Cuando nadie más te hubiera prestado atención, yo estuve a tu lado. Abigail sonrió. ¿Y esa es tu versión del amor? Gracias, pero no necesito uno de esos. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta de la entrada. Noel gritó tras ella. Te vas a arrepentir, Abby. Haré lo que sea para que te arrepientas. ¿Me oyes? Cualquier cosa. Abigail no se volvió. Se metió en la entrada y cerró la puerta tras de sí, ahogando sus gritos. Solo en el ascensor se permitió respirar. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Por primera vez, tenía miedo de verdad. Casi la esperaba en el piso. Lo vi desde la ventana, dijo. ¿Te amenazó? Abigail asintió. No directamente, pero sí. Dijo que lo sentiría. Ya basta, dijo casi con firmeza. Mañana irás a ver a un abogado y pedirás una orden de alejamiento. Mientras tanto, voy a grabar este incidente. Sacó el teléfono y empezó a teclear. Fecha, hora, lugar y contenido de las amenazas. Tienes razón, asintió Abigail. Subestimé hasta dónde podía llegar. En ese momento sonó su teléfono. No el de Noel, el número de Jonathan. ¿Abigail? La voz de su colega sonaba preocupada. ¿Estás en casa? Sí, ¿qué pasa? Tu marido está en la oficina. Está caminando por el estacionamiento, mirando por la ventana de tu oficina. Seguridad ya ha llamado a la policía. Abigail cerró los ojos. ¡Ay, Dios mío! Gracias por el aviso. De nada. Ten cuidado, Abby. Parece inestable. Colgó el teléfono y miró a Cassie. Noel está en mi despacho. La policía está de camino. ¡Mierda! Cassie sacudió la cabeza. Se le había ido la olla por completo. El teléfono de Abigail volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «Señora Corrigan», preguntó una voz de hombre. «Soy el oficial Thorne de la comisaría de Dagsboro. Hemos arrestado a su marido, Noel Murphy, por allanamiento de propiedad privada. Afirma que intentaba encontrarla». «Lo sé», contestó Abigail. «Ya me han informado mis colegas». «Señora, ¿tiene algún motivo para temer por su seguridad?», preguntó el agente. «¿Había hecho alguna amenaza?». Abigail se lo pensó un momento. Hace una hora habría dicho que no. Pero después del encuentro de hoy, después de todo lo que había pasado, sí, dijo con firmeza. Lo habían hecho. El sol primaveral brillaba a través de las ventanas de la sala cuando el juez Montgomery anunció: «Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el tribunal ordena la disolución del matrimonio entre Abigail Corrigan y Noel Murphy». Golpeó el martillo y ahí terminó todo. 7 años de matrimonio terminaron oficialmente con un golpe del mazo de madera sobre la mesa. Abigail exhaló. Se sentó junto a Linda Morrison, su abogada, y sintió un extraño vacío en su interior. No era pena ni alegría, sino la constatación de que un capítulo de su vida había llegado a su fin. Noel se sentó en otra mesa, junto al abogado que había encontrado en el último momento. Tenía un aspecto andrajoso y envejecido. El divorcio, la pérdida del trabajo, los problemas legales, todo había dejado marcas en su otrora apuesto rostro. Lanzó una mirada furiosa a Abigail cuando salieron de la sala. «¿Satisfecho?», siseó mientras pasaban. «¿Has conseguido lo que querías?». «Solo conseguí mi libertad, Noel», respondió ella en voz baja. «Nada más». Quiso decir algo más, pero su abogado lo apartó. Después del incidente con la policía, Noel había conseguido una orden de alejamiento y no podía acercarse a Abigail. De eso hacía meses, y desde entonces ella solo lo había visto en las vistas del divorcio. «Ha ido todo lo bien que podía ir», dijo Linda mientras salían del juzgado. «La casa se queda contigo, al igual que todas las cuentas personales. Él solo se queda con el coche y los efectos personales». «¿Quería más?», preguntó Abigail, aunque ya sabía la respuesta. «Claro que sí», sonrió Linda. Su abogado intentó argumentar que tenía derecho a una parte de la casa porque había vivido allí
invertido en su mantenimiento. Pero aportamos pruebas de que todos los pagos salían de su cuenta. Llegaron al aparcamiento, donde Abigail paró delante de su coche. «Gracias por todo, Linda», le estrechó la mano a la abogada. «No sé qué habría hecho sin tu ayuda». «Mi trabajo», sonrió Linda. «Y por cierto, esa orden de alejamiento sigue en vigor. Si intenta ponerse en contacto contigo, llama a la policía». Abigail asintió y subió al coche. No se dirigió a su casa, sino a la de su madre, en Ocean Avenue. Hacía 3 meses que la casa estaba vacía, salvo por algunas visitas de Abigail para limpiarla y ventilarla. Había llegado el momento de decidir qué hacer con ella. Aparcó frente a la vieja casa victoriana con vistas a la bahía y se quedó un momento en el coche, mirando la fachada. Había tantos recuerdos ligados a este lugar. Aquí había crecido. Aquí había ido a la universidad, aquí había traído a Noel a conocer a sus padres. Parecía que había pasado toda una vida. Al entrar en la casa, Abigail recorrió las habitaciones. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando los viejos pero finos muebles, las fotografías enmarcadas, las estanterías. Todo estaba exactamente igual que cuando Lidia vivía. Abigail no había tocado nada, salvo la ropa de cama y las toallas que se había llevado para lavar. En el estudio de su padre, se sentó ante el enorme escritorio de roble y sacó del bolso una carpeta con documentos de la inmobiliaria. James Walton había tasado la casa en $500,000, un buen precio para Dagsboro, sobre todo teniendo en cuenta su ubicación junto a la bahía. Ya había encontrado posibles compradores. Un matrimonio con 2 hijos que se había enamorado de la casa a primera vista. Abigail revisó el contrato. Todo estaba en orden, solo faltaba firmarlo. Pero algo la retenía. No era sentimentalismo, sabía que no podría vivir en esa casa, demasiados fantasmas del pasado. Ni la codicia. El precio era más que justo. Pensativa, Abigail miró la foto de sus padres sobre la mesa. Estaban sonrientes, felices y enamorados incluso después de 30 años de matrimonio. El tipo de amor que nunca había conocido con Noel. «¿Qué haríais si fuerais yo?», les preguntó mentalmente. No hubo respuesta, por supuesto, pero Abigail se dio cuenta de repente de que vender la casa no era solo una transacción comercial. Era una decisión sobre cómo sería el resto de su vida. Los últimos meses habían estado llenos de divorcios. Abigail había estado viviendo con Cassie, yendo al trabajo, reuniéndose con abogados, recopilando documentos. No había tenido tiempo de pensar en el futuro, pero ahora que todo había terminado, era hora de decidir. Abrió el portátil y entró en su correo electrónico. Había un correo de Marcus, su jefe, ofreciéndole un ascenso. Gerente regional en la sucursal de Baltimore, un buen puesto con un aumento salarial del 30%. Marcus conocía su situación y le había ofrecido la posibilidad de empezar de cero. Abigail se lo pensó. Baltimore estaba lo bastante lejos de Dagsboro como para evitar encontrarse con Noel, pero lo bastante cerca como para visitar a los amigos de vez en cuando. El trabajo era interesante, en una empresa que conocía y respetaba. Cerró los ojos y se imaginó en una ciudad nueva, en un piso nuevo, con compañeros nuevos. ¿Le daba miedo? Sí, pero también liberador. Allí nadie la conocería como la mujer de Noel o la hija de Lidia Corrigan. Simplemente sería Abigail, una profesional, una mujer, una persona. La decisión fue natural. Firmará un contrato para vender la casa, aceptará una oferta de trabajo en Baltimore y empezará un nuevo capítulo de su vida, no porque huya del pasado, sino porque avanza hacia el futuro. Abigail sacó un bolígrafo y firmó los papeles de la venta. Luego escribió una respuesta a Marcus, aceptando su oferta. Una acción que solo le llevó unos minutos, pero que cambió por completo el curso de su vida. 2 semanas más tarde, la venta de la casa estaba ultimada.
Abigail entregó las llaves a los felices nuevos propietarios y recorrió por última vez las habitaciones vacías, despidiéndose de la casa que había formado parte de su infancia y juventud. Los objetos personales de sus padres que había decidido conservar ya estaban empaquetados y almacenados. El resto lo había vendido o donado a organizaciones benéficas. Fotos, cartas y algunas joyas de su madre fueron todo lo que se llevó a su nueva vida. Al salir de casa, Abigail subió a su coche, con 2 maletas con todo lo que necesitaba por primera vez en el asiento trasero. Pensaba trasladar el resto de sus pertenencias más adelante, cuando encontrara una vivienda permanente en Baltimore. El viaje a Baltimore duró unas 3 horas. Abigail salió temprano por la mañana para evitar el tráfico. Condujo por las calles familiares de Dagsboro, pasando por los edificios que le traían tantos recuerdos. La escuela donde había estudiado, el parque donde había paseado con sus padres, la oficina de la empresa donde había trabajado los últimos 5 años. Al salir de la ciudad, no pudo resistirse a pasar por delante de su antigua casa, en la que había vivido con Noel. La casa ya estaba en venta, con un cartel de una inmobiliaria en la puerta. Abigail no sintió nada al mirarla, ni tristeza ni arrepentimiento. Solo otra casa, otro lugar que una vez había formado parte de su vida. Al entrar en la autopista, encendió la radio. Sonaba una vieja canción sobre la libertad y los nuevos comienzos. Abigail sonrió ante la coincidencia y subió el volumen. Hacia la mitad del trayecto, decidió hacer una parada. El Millie's Roadside Café parecía acogedor. Un pequeño edificio de madera con una terraza que daba a un pintoresco prado. Abigail aparcó y entró. No había mucha gente, unos cuantos camioneros detrás del mostrador, un par de turistas ancianos en la ventana y una joven con un portátil en un rincón. Abigail pidió un café y un bocadillo y se sentó en una mesa junto a la ventana. Sacó el portátil y abrió una página web con anuncios de alquileres en Baltimore. La empresa ofrecía un piso corporativo durante el primer mes, pero Abigail quería encontrar algo propio, permanente. No demasiado grande, viviría sola, pero tampoco un estudio minúsculo. Un lugar al que llamar hogar. Mirando las opciones, tomó nota de los pisos que le gustaban. Uno de un dormitorio en un barrio histórico, con techos altos y suelos de madera. Un piso moderno en un edificio nuevo, con vistas al puerto. Un adosado con un pequeño jardín donde cultivar flores como hacía su madre. La camarera trajo café y un bocadillo. Abigail le dio las gracias y bebió un sorbo de la bebida caliente. Sabía muy bien, rico y profundo, no como esa cosa insípida a la que Noel llamaba café. Abigail pensó en su exmarido. No sabía nada de él desde el divorcio. Casi dijo que había vendido su coche y se había marchado de Dagsboro, probablemente a Filadelfia, donde tenía algunos amigos. Abigail le deseó suerte, sinceramente, sin malicia. Esperaba que encontrara su lugar en la vida, preferiblemente lejos de ella. Abriendo su correo electrónico, Abigail encontró un mensaje de Jonathan. Le escribió que la echaba de menos en la oficina y que esperaba que se estuviera adaptando bien a su nueva casa. «Si estás en Dagsboro, avísame. Podemos tomar un café», escribió. Abigail sonrió y contestó que sin duda le vería cuando fuera a visitar a unos amigos. Jonathan demostró ser un amigo de confianza en los momentos difíciles. La ayudó con consejos, la apoyó en el trabajo cuando Noel intentó desprestigiarla a los ojos de sus compañeros. No había romance entre ellos, ambos sabían que Abigail necesitaba tiempo para recuperarse, pero era agradable saber que había alguien a quien le importaba. Después de comer, Abigail decidió dar un pequeño paseo, estirar las piernas antes de continuar su camino. Junto a la cafetería había un pequeño sendero que conducía a un mirador con vistas al río. Lo siguió, disfrutando del cálido sol primaveral y del canto de los pájaros. Al llegar al mirador, se detiene y respira aire fresco.
El río corría bajo sus aguas, brillantes bajo el sol. El paisaje era tranquilo, colinas verdes, cielo azul, nubes blancas, un lugar perfecto para la reflexión. Abigail pensó en el camino que había recorrido en los últimos meses, sobre el dolor, la decepción, la ira que había soportado, en la vergüenza de haberse dejado manipular por Noel durante tanto tiempo, de la culpa por no haber escuchado a su madre cuando intentó abrirle los ojos a la verdadera naturaleza de su marido. Pero también pensó en la fuerza que había adquirido, en la determinación que la ayudó a liberarse de una relación tóxica, en el apoyo de sus amigos que habían estado a su lado en los momentos difíciles, en las nuevas oportunidades que se le abrían ahora. No sintió euforia ni júbilo por su nueva libertad, solo una tranquila confianza en que había hecho lo correcto y un alivio cansado porque lo más difícil había pasado. De vuelta a la cafetería, Abigail pagó su almuerzo y volvió al coche. Aún le quedaba 1 hora y media para llegar a Baltimore, donde le esperaban un piso temporal, un nuevo trabajo y una nueva vida. Al entrar en la autopista, echó un último vistazo a la cafetería por el retrovisor. Era solo una breve parada en el camino, pero por alguna razón, Abigail sintió que recordaría este lugar. Tal vez porque fue aquí, sentada en una mesa junto a la ventana con una taza de café y un ordenador portátil, donde se sintió verdaderamente ella misma por primera vez en mucho tiempo. No se había convertido en una persona diferente después del divorcio. No se había encontrado a sí misma, como se dice en las novelas baratas sobre mujeres que empiezan una nueva vida. Siempre había sido ella misma, fuerte, inteligente, decidida. Solo que ahora no tenía que fingir ser otra persona para complacer a su marido o mantener la apariencia de un matrimonio feliz. Abigail encendió la radio y pisó el acelerador. La carretera se extendía ante ella, recta y abierta, hacia nuevos horizontes, y ella estaba preparada para el viaje.